Mi sistema de hombre lobo 894, 900. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro PayPal, nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente. De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. 894. Después de haber consumido al guardián, Gary miró hacia atrás a lo que había hecho por un momento. En realidad, la directora solo estaba haciendo su trabajo. Su lugar aquí era impedir que los prisioneros escaparan. Para ella, Gary era un criminal, lo hubieran colocado incorrectamente o no allí. Ciertamente, había visto una buena cantidad de personas que merecían estar en prisión. Sin embargo, tuvo que quitarle la vida al guardián por dos razones. Uno, que a cualquier precio ella hizo lo que pudo para impedir que él saliera de la prisión, porque era un criminal. El segundo, y aunque no quería admitirlo, una parte de él necesitaba el poder que ganaría. Los N5 Bells más actualizados se publican en N0 Belg, N. Co/M. Por su experiencia de haber sido encarcelado en primer lugar debido a los poderes de la pandilla Fénix, Gary supo que tenía que volverse más fuerte. El poder de uno de los reyes superó lo que esperaba. Tuvieron una gran influencia en múltiples sistemas, e incluso pudieron eliminar a Austin en el nivel que tenía, a pesar de que era fuerte y de tipo mítico alterado. La fuerza de los miembros superiores de la banda Fénix seguramente tendría mucho poder y eso incluía a Sin. Si quería ayudar a sus amigos, o a la gente de su ciudad a sobrevivir junto con el resto de ellos, necesitaba hacerse más fuerte. No había opción. Había matado a aquellos que no quería antes. Había consumido a los que querían seguir viviendo. Quizás estas acciones habían convertido a Gary en un hipócrita en su forma de pensar. Para su pandilla, él mismo se había convertido en alguien que no quería, pero todo era por sobrevivir y protegerse. Entendía hasta cierto punto por qué las pandillas en un momento u otro que tenían mostrar su fuerza. Eliminar a un pequeño grupo de personas con un poder abrumador era una forma de detener la guerra, una forma de detener a otros, y la banda de los aulladores, debido a la creencia de Gary, había sido pasiva en esta forma de pensar. Miró su mano que estaba cubierta de sangre por un momento y luego miró las escaleras de arriba. Los criminales que habían sido contenidos, se apresuraron y se dirigieron hacia la salida. La nueva misión de clase que recibí, pensó Gary para sí mismo. Escapar de la prisión me dará la recompensa de convertirme en un hombre lobo de grado reina. Eso desbloqueará una de las condiciones de mejora de clase, pero llegar al nivel 50 será difícil. La cantidad de exp requerida ha aumentado dramáticamente cada vez. Recibo pequeñas cantidades simplemente por derrotar a Altered y nada por vencer a los mafiosos generales que veo. No habrá muchas situaciones en las que conozcan a personas tan fuertes como el guardián. Incluso si tuviera que luchar contra todos los que me encontré, dudo que pudiera alcanzar el nivel 50 antes de encontrarme con los de la banda Fénix. Mi fuerza y estadísticas actuales tendrán que ser suficientes. Gary podía sentir la presencia de uno de los otros que se acercaba detrás de él. Creo que está bien irse ahora, dijo Blackjack. Puedo oírlo. Puedo escuchar que los demás ya abandonan la prisión principal. Deben haber encontrado las llaves y están abriendo todas las puertas. Entonces deberían subir las escaleras. La Rosa Blanca tardará un tiempo en responder porque probablemente nunca esperaron que ocurriera una fuga de la prisión. Cuando envíen a los miembros de Witherose para lidiar con ellos, eso nos dará la mejor oportunidad de superar todo esto. Gary estuvo de acuerdo e inmediatamente saltó, se agarró a la barandilla del segundo piso y se impulsó. Ice dio un gran salto y llegó a la cima, mientras Blackjack rápidamente apareció a su lado. Los tres pudieron ver a algunos prisioneros todavía tratando de escapar, y esto sería bueno para ellos también mezclarse con ellos. Mientras corrían por los pasillos, aunque pudieron pasar a muchos de los otros prisioneros, redujeron el paso por dos razones. Uno, tanto Blackjack como Gary eran más rápidos que Ice y necesitaban reducir la velocidad, y la segunda razón, querían mezclarse con los otros prisioneros. Quería preguntar algo sobre lo que dijiste allí, que eres algún tipo de caballero, ¿eso está relacionado con tus poderes alterados? Preguntó Gary. Blackjack soltó una pequeña risa. ¿Realmente eres un novato, no? Blackjack respondió. Sabes, para una especie antigua que existió incluso antes que nosotros, pensé que tu grupo te habría enseñado mucho sobre nosotros. Solo piénsalo un poco más, sé lo que realmente eres y sé lo que puedes hacer. Hay muchos que lo sabrían y, para colmo, ¿no soy uno de ustedes? La forma en que hablaba Blackjack, era como si estuviera hablando en acertijos, pero pensando más en lo que decía, recordó algo que Midwag le había informado.
Que había otra especie por ahí por la que los otros hombres lobos se preocupaban más. Sobre con quién se habían cruzado Marie y Olivia una vez en el bosque. «¿Eres un vampiro?», susurró Gary en voz baja. Por alguna razón, todavía le daba vergüenza decirlo, a pesar de que él mismo era un hombre lobo. «Ahora quizás sepas por qué te hormiguea un poco la nariz cuando me ves. Es un rasgo inherente tuyo por el tiempo que nuestras dos razas han estado en batalla», explicó Blackjack. Un poco como un perro, que eventualmente se domestica, ha llegado a tener una reacción natural hacia nosotros y míranos ahora, estamos trabajando juntos. De todos los lugares donde Gary esperaba encontrarse con un vampiro, no esperaba encontrarse con uno en prisión. Sin embargo, no estaba al tanto de la historia porque no creció con los otros hombres lobo, pero se preguntaba, cuando todo esto terminara, ¿serían enemigos o amigos? «La salida está justo al final de esta escalera», exclamó Blackjack. La base de la Rosa Blanca era una estructura increíblemente grande, y el centro del edificio parecía más bien un castillo gigante con sus agujas altas e inclinadas. Alrededor del edificio también había varios departamentos que trabajaban juntos. Diferentes edificios albergaban diferentes equipos que organizaban una serie de cosas diferentes. Por un lado, la Rosa Blanca aceptó muchas donaciones para continuar haciendo su trabajo. También se conectaron con otras organizaciones con sede en otros países. En ocasiones, las situaciones podrían volverse terribles en otros países y sería necesario enviar equipos de apoyo para ayudar. No solo eso, sino que la ciudad base de Westeros era un lugar donde se reunían los funcionarios del gobierno. Aquellos que necesitaban protección de otros que gobernaban sus ciudades. Se mantuvo una imagen. El gobierno estaba ahí para el pueblo. Sus decisiones y leyes estaban ahí para proteger al pueblo. El gobierno centralizado estaba protegido por la Rosa Blanca, que defendía la ley para el pueblo cuando las cosas se ponían difíciles. Sin embargo, todos sabían que, en menor escala, eran las pandillas las que controlaban las ciudades. Las grandes ciudades de nivel 1 y más abajo. El gobierno no pudo hacer mucho contra ellos, aparte de crear un punto muerto al contar con la organización Rosa Blanca para detener el caos y la guerra total. A su vez, los altos funcionarios que tomaban tales decisiones debían mantenerse a salvo. De lo contrario, los reyes tendrían incluso más poder que ellos. Por eso los miembros más fuertes se mantuvieron en Centerfield, la ciudad donde residía la Rosa Blanca. La gran base era casi como un parque temático, con sus senderos pavimentados, árboles plantados, grandes jardines y más. Los miembros de Westeros disfrutaron regresar a la base mientras iban de un edificio a otro. Era un complejo muy concurrido y mientras algunos miembros caminaban con sus uniformes blancos y dorados de un edificio a otro, notaron algo. Al salir corriendo del edificio del tribunal, la puerta se rompió y salió un grupo de personas vestidas con ropas blancas ensangrentadas. «Son los prisioneros», gritó uno de los agentes. «Están saliendo de la sala del tribunal». Se podía ver a los prisioneros saliendo en tropel. No corrían en una dirección porque el lugar era tan grande que no tenían idea de cuál era el lugar más cercano a la salida. Algunos incluso probarían suerte escalando las paredes si se encontraran con una. Muchos de los miembros de Westeros se dieron cuenta de lo que había ocurrido y comenzaron a transformarse. Mientras lo hacían, corrieron por el suelo en sus formas y atacaron a los prisioneros, inmovilizándolos contra el suelo. Al mismo tiempo, sin embargo, los prisioneros, al ver sus posibilidades de victoria, también se estaban transformando. Uno, que se convirtió en un alterado grande y musculoso de piel gris con un cuerno, cargó hacia adelante y chocó contra dos de los agentes de la Rosa Blanca. El prisionero chocó contra ellos, empujándolos hacia un lado y al suelo. «Zip zap», gritó uno de los agentes de Westeros mientras estaba en el suelo. Tienes que darte prisa e informar a los superiores, a uno de los jefes o a los agentes. Esto es un caos, los prisioneros han escapado. Zip Zap, un agente de Westeros, había transformado sus piernas y estaba huyendo. Por primera vez, los prisioneros habían escapado de la prisión y muchos se preguntaban cómo era posible con el director presente. Sin embargo, escapar no iba a ser fácil. Cuando uno de los prisioneros llegó a la pared, una gran red salió disparada, atrapando y golpeando al alterado. No era una red hecha por el hombre, pero se sentía como una red orgánica proveniente de los poderes de un alterado. El hombre en general era de estatura grande, con una barriga enorme y un cigarro en la boca. Tenía la mano extendida apuntando hacia los prisioneros. Este hombre era el jefe Optus. «Los prisioneros están escapando, ¿quién mató a Alia?», preguntó Opto.
Haga que los capitanes de escuadrón se ocupen de los agentes inferiores. Tengo la sensación de que hay peces gordos que debemos atrapar. Lia no habría dejado salir a nadie, así que es mejor que asumamos que está muerta. Los tres subían corriendo las escaleras. El hecho de que Gary acabara de enterarse de algo nuevo sobre su aliado no hacía ninguna diferencia en este momento. Estaban trabajando juntos para salir de aquí. Lo que pasaría después entre ellos dos tendría que ser resuelto entonces, y en todo caso podría aprender más sobre sí mismo a través de ellos. Aunque el plan de Blackjack no funcionó como se esperaba, con la ayuda de ambos y de Ice, Gary pudo lograr una victoria que tal vez no hubiera sido posible sin ellos dos. Al llegar a lo alto de las escaleras, se encontraron ahora en la sala trasera del juzgado. Gary recordó haber sido arrastrado por el lugar mientras esperaba su juicio. Continuaron moviéndose y no hubo necesidad de atravesar puertas porque varias de ellas ya estaban rotas. Cuando entraron corriendo, ahora estaban en la sala de prueba. Gary pudo ver la tribuna, los asientos y más. Este fue el lugar donde fue condenado con las pruebas que había traído la otra parte. ¿Cuánto tiempo estuve lejos de Slough? ¿Qué está pasando ahora mismo? Tengo que averiguarlo. Gary pasó corriendo, siguió adelante, sin mirar a su alrededor y fue entonces cuando escuchó algo. ¡Gary! Gritó una voz. Mirando a su derecha en la habitación, pudo ver a alguien con el uniforme de Witterrose. Elijah, ¿y qué estás haciendo aquí? De pie junto a Elijah, no estaba solo, un caballero de mediana edad y cabello naranja estaba arrastrando a uno de los prisioneros, y se podían ver dos agentes más de Witterrose. Los tres eran personas que reconocían. Nosotros y vinimos a sacarte de este lugar, respondió Elijah. Se publican nuevos capítulos de novela en N0B, L, D, N. Co/M. Gary estaba un poco congelado en su lugar mientras miraba a Elijah. Recordó las conversaciones que tuvo con él. Era un aliado para él en este lugar oscuro, proporcionándole información desde el exterior. Sin embargo, ¿por qué estaba con otros que Gary había conocido antes? Frank y Sadie, recordó Gary, eran los agentes de la Rosa Blanca que habían aparecido en su ciudad cuando ocurrió el incidente con Billy. Además de eso, estaba Kanu, un líder de escuadrón. Gary lo había conocido durante su debut en la AFK. Debido a que su oponente era un alterer infectado, Kanu había venido a ocuparse del asunto. Agentes de la Rosa Blanca. Gritó Ice, mientras comenzaba a cargar hacia adelante con su garrote en la mano. No, espera. Gary gritó. No los ataque, los conozco. Aunque sinceramente, solo estaba seguro de Elijah. No estaba seguro de los demás. ¿Qué quieres decir? Dijo Blackjack, avanzando. Estos tipos son agentes de la Rosa Blanca, están aquí para detenernos, incluso está agarrando a uno de los prisioneros. Blackjack estaba apuntando a Kanu, quien estaba arrastrando a uno de los otros, pero inmediatamente lo soltó y lo dejó caer al suelo. Oye, nos atacó, pero no estoy tan sorprendido con la situación tal como está, respondió Kanu. Elijah les hizo un gesto para que avanzaran y se hicieran a un lado. Todavía había algunos prisioneros que subían a lo alto de las escaleras, pero mientras se apartaran del camino, continuarían saliendo corriendo de la sala del tribunal hacia el exterior. Los prisioneros no intentaban luchar contra todos los agentes de la Rosa Blanca que encontraban. Solo uno de ellos resultó estar un poco loco y había atacado a su pequeño grupo, y Kanu rápidamente se encargó de ellos. Nunca esperábamos que sucediera todo esto, que ocurriera una fuga completa de la prisión. ¿Qué pasó allí abajo?, preguntó Elías. ¿Cómo se ve? Vencimos al guardián y escapamos, respondió Blackjack, todavía a la defensiva mientras hablaban con los agentes de Witterrose. Sin embargo, Gary parecía confiar en ellos y Blackjack no tenía un buen plan para continuar a partir de aquí. Los otros prisioneros no estaban pensando y simplemente salieron corriendo, pero él garantizó que ninguno de ellos podría escapar. Al menos no con su fuerza. ¿Derrotaste al guardián?, dijo Kanu, sorprendido. Al ser líder de escuadrón, sabía más sobre la fuerza del guardián que cualquiera de los demás. No fue una tarea sencilla. El guardián era al menos tan fuerte como los jefes. Aunque hubo algunas excepciones entre capitanes como él. En la mayoría de los casos, los jefes eran increíblemente fuertes. Ya veo, honestamente estábamos aquí porque estábamos en camino a sacarte, dijo Elijah con nerviosismo. Kanu iba a distraer al guardián mientras entrábamos y te sacábamos de este lugar, pero ahora que las cosas se han puesto así, vamos a tener que cambiar un poco nuestro plan. Al escuchar lo que dijo Elijah, Gary pensó que si hubiera esperado un poco más entonces no tendría que haber demasiadas muertes, pero claro.
Si hubiera escapado con la ayuda de Elijah, ¿cómo habría obtenido la fuerza que tiene ahora? Si hubiera sido el mismo Gary de antes, podría haber sido demasiado débil para enfrentarse a Sin. Entiendo que me ayudes, pero ¿qué pasa con los demás? Preguntó Gary. Puedes confiar en ellos, afirmó Elijah. De lo contrario, no habrían aceptado este plan. Están sucediendo algunas cosas importantes en la Rosa Blanca. Cosas que deben arreglarse, cosas de las que no debes preocuparte, lo que debes hacer es darte prisa y ve a Slough, te necesitan allí. Lo mejor que podemos hacer es separarte del resto del camino. Asintiendo, decidieron que lo mejor para ellos era seguir a Kanu. Eran agentes de la Rosa Blanca y conocían bien el lugar, y ahora con el grupo más grande, habían salido de la sala del tribunal. Correr alrededor de Kanu era la salida que les traería la menor cantidad de problemas, la menor cantidad de agentes para pasar. Hazme un favor, ¿quieres? Si nos encontramos con agentes de la Rosa Blanca y necesitamos pelear, no los mates, solo están siguiendo órdenes, y de todos modos solo nos ralentizará, ataca y sigue adelante. Ordenó Kanu. Gary estaba bien con esto. Era su intención de todos modos, ya se había derramado demasiada sangre. Eres un capitán de escuadrón, ¿verdad? Preguntó Gary. ¿Por qué me estás ayudando? No entiendo incluso si hay desconfianza en la base de Witterrose. ¿No preferirías resolver eso primero? No significo nada para ti. Kanu no pudo evitar sonreír cuando escuchó esto. Gary, es posible que para alguien seas más importante de lo que crees, ves que alguien de afuera, que es un amigo cercano mío, me pidió que te ayudara. No importa cuál fuera el costo, incluso si perdiera mi trabajo. Yo lo ayudaría. Gary estaba un poco confundido. No conocía a mucha gente aparte de los aulladores. ¿Era realmente posible que hubiera alguien por ahí con este tipo de atracción, que afectara a un capitán, y alguien que fuera tan mayor? En medio de sus pensamientos, sonó una fuerte alarma. Era un zumbido que atravesaba todos sus oídos constantemente, uno tras otro. Blackjack y Ice se taparon los oídos por un momento, esperando a que se acostumbraran al sonido. ¿Qué es eso? Preguntó Hielo. Significa que toda la Rosa Blanca ahora sabe lo que está pasando, será mucho más difícil salir, respondió Kanu. Obtenga los últimos capítulos de la novela en N5 Belbgen. C/5M. Con la situación en la planta baja sumida en el caos, los miembros de Witterrose estaban divididos. Algunos estaban lidiando con los de la planta baja, mientras que otros habían entrado a los edificios principales tratando de quejarse de la situación en los niveles superiores. Afortunadamente, Octus, uno de los jefes de la Rosa Blanca, acababa de regresar de una de sus misiones. Estaba caminando por el gran terreno y estaba allí cuando ocurrió el brote. En una de las salidas, varios presos uniformados estaban atados con una sustancia dura y blanca. Habían transformado sus cuerpos alterados pero les resultaba difícil escapar. Chicos, podrían dejar de intentar romper estas cosas. Gritó Octus mientras le daba un puñetazo directo a la cabeza de uno de los prisioneros, dejándolo inconsciente en el acto. No se trata de un número pequeño de prisioneros, parece que estamos ante una fuga total, puedo oír el pánico en diferentes zonas, afirmó Octus. Necesitaremos que el jefe de policía actúe a este ritmo. Estos prisioneros no son poca cosa, había algunos grandes bateadores allí, como ese tipo llamado Ice. Las otras áreas van a necesitar más ayuda. Las noticias corrían rápidamente por el establecimiento y, tal como se predijo, en el lugar más alto, en una gran oficina similar a un vidrio, estaba la oficina del jefe de policía. Estaba junto a su gran escritorio, un hombre enorme que parecía casi rasgarse el uniforme ya que sus hombros eran tan redondos como su cabeza, proyectando una sombra sobre su escritorio. Frente a él estaban el subjefe de policía y el subjefe de policía. Lea los últimos capítulos en v5, lbim.c/o/m únicamente. Estas tres personas en una habitación eran los individuos de mayor rango en toda la Rosa Blanca. También estaba el superintendente, pero su puesto era tratado por separado del resto de la Rosa Blanca, ya que estaban allí solo para castigar a los miembros de la Rosa Blanca. ¿Cómo pudo pasar esto? Gritó el jefe, golpeando la mesa. Aunque golpeó la mesa con gran fuerza y se produjo un gran estallido, la mesa no se rompió. Casi parecía que se había detenido unos centímetros antes de que su puño golpeara la mesa. Este era el jefe de policía, Don Tinge, uno de los fundadores de la Operación Rosa Blanca en todo el mundo. Si algún prisionero logra escapar, ¿sabes cuánto perderemos? Nuestra financiación está en riesgo aquí. Nuestra imagen podría arruinarse y afectará a las bases de la Rosa Blanca en todo el mundo.
El grito fue tan cruel que las gafas del subjefe Leon Chen casi se cayeron. Rápidamente se los volvió a colocar con el dedo índice empujándolo hacia el puente de la nariz. Esto no es solo una simple fuga de la prisión, parece que todos en la prisión han escapado. Ya verificamos la situación, parece que el director ya no está. Si alguien pudo eliminar a esa perra terca, entonces significa que los prisioneros tienen a alguien fuerte de su lado. Los capitanes podrían no ser suficientes para retenerlos. El subjefe de policía se levantó de su silla. Fue solo entonces que se pudo ver su largo cuerpo cuando su cabeza casi golpea el techo del edificio en el que se encontraban. Sus largas piernas, su torso y el resto de su cuerpo parecían extraños, ni siquiera parecía un humano. A pesar de que estaba en su forma habitual. Este hombre era Theodore Talsworth. Con un nombre como ese, uno habría esperado que creciera alto, y esta era su altura incluso antes de convertirse en alterado. Este hombre era especial por varias razones, no solo porque era prácticamente el segundo a cargo de la división Witherose, sino porque fue uno de los primeros alterados que existió. Detener. Don gritó. No puedes unirte a la lucha, si lo haces, tal vez toda la base será destruida, incluidas las paredes. Eso solo dará más posibilidades a los demás de escapar también. Si se retiran los fondos, no tendremos fondos ni siquiera para reparar el lugar. Podemos decir adiós a nuestras vidas relajadas. Toda esta situación me está estresando mucho. Dijo Don, sujetándose la cabeza. Sacó algo de debajo de su escritorio y se pudo ver un botón. Lo presionó con el dedo y justo después una fuerte alarma sonó en todo el lugar. Acto seguido se reforzaron los accesos de las puertas. Se podían ver barreras de acero descendiendo desde cada una de las entradas cubriéndolas por completo. En este momento nadie podía entrar ni salir. Claro, todavía existía la parte normal de las paredes hechas con concreto, pero una persona tendría que atravesar o escalar algo así, y con la alarma activada, ahora significaba que todos los agentes de Witherose estaban conscientes de que se estaba produciendo algún tipo de ataque. Estaba ocurriendo. Al presionar otro botón, Don comenzó a hablar y el sonido resonó en todos los parlantes de cada edificio de la Rosa Blanca. Atención a todos. Ha habido una fuga en la prisión. Nunca en la historia del inicio de la Rosa Blanca, en los 50 años que hemos estado aquí, una persona ha logrado escapar, sin embargo, ahora hay prisioneros corriendo desenfrenados tratando de escapar. Todos deben detener lo que están haciendo de inmediato, incluidos los jefes de cada departamento, y atrapar a estos criminales de inmediato. Aunque hemos fallado en mantenerlos en la prisión, no empañaremos más nuestra reputación dejando que nadie escape a este lugar. Dijo Don, quitando su dedo. En ese momento, después de que se hizo la orden, todos los agentes de Witherose estaban en movimiento. Una de las fuerzas más poderosas de la nación estaba lista. Gary y el resto que estaban con él se habían detenido en el lugar cuando escucharon la alarma. Siguiendo a Kanu en lugar de correr hacia adelante, decidieron dar la vuelta hacia la parte trasera del tribunal y se dirigieron hacia la salida. No muchos de los prisioneros habían decidido hacer esto. Unos pocos lo hicieron, y esta fue una estrategia buena y mala porque significaba que no tenían tanto caos por el que pasar. Sin embargo, justo después de escuchar la alarma, también escucharon el anuncio. Vamos, tenemos que seguir adelante, no podemos reducir el ritmo, de lo contrario quedaremos atrapados en el lío. Kanu respondió. El grupo continuó corriendo principalmente sobre grava en el suelo. De uno de los edificios a la derecha, una gran cantidad de agentes de Witherose habían salido y sus cuerpos ya estaban comenzando a transformarse. Saltaron sobre los otros prisioneros y entraron en combate, intercambiando golpes, pero los prisioneros fueron derrotados casi rápidamente porque estaban siendo abrumados. Kanu, nunca hablamos de esto, ¿qué pasaría si nos vieran con ellos también? Preguntó Sadie. Bueno, ¿de qué hay que hablar? Dijimos que liberaríamos a estos tipos, así que si necesitamos luchar contra otros agentes, eso significa que lucharemos contra otros agentes. Sugirió Kanu. Sadie habría preferido con mucho el plan original. Colarse en la prisión, sacarlos y fingir que estaban escoltando a los prisioneros por la base de la Rosa Blanca, pero con la situación como estaba, ahora estaba poniendo todo en riesgo. Justo enfrente del grupo, pudieron ver a un capitán de escuadrón junto con su grupo de aproximadamente 10 agentes salir y obstaculizar el camino de Gary y los demás. Todos tengan cuidado, ese es el capitán del escuadrón. Kanu gritó.
Sin embargo, Gary había salido de donde estaba, corriendo hacia adelante, había saltado sobre el capitán, agarrándolo por la cabeza y volteando su cuerpo, estrellándolo contra el suelo antes de que el capitán pudiera siquiera transformarse. Rápidamente golpeó a uno de los miembros en la cara, haciendo que su cuerpo girara en el aire, y pateó a otro en el estómago, haciéndolo volar y su cuerpo chocando contra un árbol. Inmediatamente después de eso, Gary continuó corriendo. «Date prisa, nos vamos de aquí», gritó Gary, volviéndose. Blackjack y Ice estaban haciendo lo mismo, un plan de ataque y movimiento, e hicieron precisamente eso. Golpear a las personas de una manera que les impida volver a levantarse y moverse. Luego fue el turno de Kanu, Sadia y Frank, pero cada uno solo tenía un oponente con el que lidiar debido a los demás, y rápidamente continuaron corriendo con el resto del grupo. «Mierda, los prisioneros realmente son fuertes, ¿viste lo que hicieron?», Frank dijo con una amplia sonrisa en su rostro. «No creo que sea bueno que elogiemos la fuerza de los prisioneros», respondió Sadie. Aunque Kanu guardó silencio, pensaba lo mismo. Estos prisioneros no eran el típico ejemplar de la cosecha. Pudieron asestar golpes a otros agentes alterados, y no solo eso, el que más lo había impresionado era Gary. Había eliminado tan rápido a un líder de escuadrón, sus movimientos, su fuerza, entre otras cosas. No era tan fuerte en la AFK, ¿verdad? Sabía que tenía talento en ese momento y que lo estaba vigilando, pero tenía tanta fuerza. Supongo que ahora sé cómo pudieron eliminar al guardián, pensó Kanu. Un poco más adelante, se podía ver el muro junto con una de las entradas. Estaba reforzado con acero, pero no todo el muro. Con sus garras, Gary estaba seguro de que podría escalarlo fácilmente y, por lo que parecía, solo había 2 personas paradas junto a la puerta. Eso fue hasta que se escuchó el sonido del aire cortante desde arriba, y pasando junto a ellos había un helicóptero. Cuando llegó a la puerta, un hombre grande y grueso saltó del helicóptero y aterrizó en el suelo. Tenía una gran barba con pelo gris y no era el único que había saltado del helicóptero. 2 capitanes de escuadrón junto con un equipo de 20 personas, 10 de cada escuadrón, saltaron del helicóptero y se interpusieron en el camino del resto del grupo. Inmediatamente, Kanu se detuvo, patinando en el suelo junto con el resto de ellos. «¿Qué es esto?», dijo el hombre grande. «No lo puedo creer, ¿nuestros agentes de la Rosa Blanca están trabajando con los prisioneros en su fuga? Ahora que sabemos por qué las cosas resultaron de esta manera, no es de extrañar que pudieran superar al guardián. No puedo creerlo, de todas las personas fuiste tú, Kanu». El hombre de la gran barba negra, Gary, lo había notado cuando lo transportaban a la sala del tribunal con los demás, recordó su placa, este era el jefe Jones. Al verlo antes con los líderes de su escuadrón, Gary había sentido miedo en ese entonces, pero esta vez no sentía el mismo miedo. «Tonterías», se dijo Blackjack a sí mismo. «Estábamos muy cerca de la salida y, por lo que parece, todo el mundo está realmente en movimiento». Blackjack tenía razón, todos los agentes habían salido de sus edificios y estaban protegiendo el muro, impidiendo que cualquiera se fuera, e incluso ahora, detrás de Gary y el resto de su grupo, también había agentes alterados detrás de ellos. «Simplemente entrégate», gritó Jones. Uno de los brazos de los agentes de la Rosa Blanca se extendió, giraba y se había convertido en un extremo negro puntiagudo como una flecha. Justo en ese momento, Gary agarró el extremo puntiagudo y con la otra mano agarró el brazo y empujó al agente hacia adelante. El agente fue visto en el aire volando con su fuerza empujándolo hacia adelante. Cuando el cuerpo del agente se acercó a Gary, lanzó un puño hacia abajo, golpeando al agente contra el suelo y provocando que la grava explotara en el centro. A través del polvo de la grava, Jones pudo ver los ojos rojos brillantes de Gary, y cuando se calmó pudo ver a su agente derrotado en el suelo. «Saldré de esta prisión pase lo que pase», gritó Gary. «Si quieres perseguirme y derrotarme, entonces tendrás que traer a todo tu maldito ejército». Se habían estado librando peleas cruciales en las partes principales de Slough, con la banda Fénix casi con toda su fuerza atacando a los aulladores. Habían utilizado todo lo que tenían a su disposición. Usaron la política para tratar de cerrar las vías comerciales de los aulladores, lo que mantenía unidos a su negocio y a la pandilla, pero eso no pareció funcionar, ya que Kai se resistió a usar todo lo que pudo. Después de eso, habían atacado directamente a los aulladores en una pequeña ráfaga desde dentro de Slough, tratando de infundir miedo dentro del grupo, pero en cambio, Gary había decidido liderar el grupo en un contraataque, dirigiéndose directamente a la ciudad de la banda Fénix. Sin embargo, los detuvieron en el proceso y se llevaron al líder de los aulladores.
Aún así, el ataque de la banda Fénix no se detuvo allí, ya que se había otorgado una recompensa a cada miembro individual de los aulladores. Se produjeron ataques continuos cuando las pandillas de los alrededores decidieron venir de todas partes para obtener la recompensa. Sin embargo, eso no detuvo a los aulladores. Usando esto para su ventaja, la propia banda Fénix había atacado y con ellos, los miembros del grupo central también habían aparecido. Sin embargo, de alguna manera, los aulladores resistieron y decidieron concentrarse en salvar solo unas pocas áreas. A su vez, se había producido una ayuda inesperada en el padre de Gary, de Andem. Crear varios miembros leales de los aulladores en una manada de hombres lobo para poder atacar. Todo estaba resultando mucho más difícil para Phoenix Gang, pero parecía que tanto Phoenix Gang como los Owlers estaban colgando de un hilo. Kai, luchando con los hombres lobo a su lado, todavía estaba luchando, Crowley estaba gravemente herido y tal vez muerto. Muchos de los hombres lobo que habían venido a apoyarlos también habían muerto y Kai no estaba ganando su pelea. Finalmente, sin embargo, en el último momento, llegaron dos figuras con máscaras negras endurecidas en sus rostros, con extrañas armaduras en sus cuerpos. Estos dos eran cazadores alterados, el último as bajo la manga de Kai. Había llamado a todos los aliados que conocía para tratar de conseguir ayuda, y había una persona que regresaría para ayudar a la ciudad cuando la necesitara, y ese era Inu. Lo que Kai esperaba era no llegar solo y no lo había hecho, trayendo a Blake con él. Desafortunadamente, sin embargo, eran solo ellos dos y nadie más. Aún así, Kai aceptaría cualquier ayuda que pudiera conseguir. Ahora, todo el evento estaba siendo retransmitido desde arriba. El helicóptero había aterrizado en uno de los edificios de lo alto y estaba filmando todo al mundo, el escenario estaba preparado. En el suelo luchando frente a la barrera de autos, Blake estaba parado al lado de Kai, los dos enfrentándose cara a cara contra Garbo. Luego estaba Inu, todavía con su máscara, que había venido a ayudar a Kevin. Tenía la máscara en la cara que tenían los cazadores alterados, pero por su forma, la envoltura vendada alrededor de sus brazos, por supuesto, Kevin reconoció quién era. Lamento haber llegado tarde, lamento que hayas tenido que recurrir a hacerle eso a tu cuerpo, dijo Inu, sosteniendo dos hachas rojas en sus manos. Inu. No, no te culpes, hice esto porque quería proteger a Slough, con esto tengo la fuerza para ayudar, no culpes a los aulladores. Kevin gritó en respuesta. No los estaba culpando, respondió Inu. Recuerda, yo también soy parte de los aulladores. Lo único que siento es que no pudimos proteger la ciudad para que personas como tú pudieran seguir viviendo la vida que querían. Jaja. Greg se rió y una gran cantidad de calor se levantó sobre su cabeza desde su posición. Al darse la vuelta, estaba frente a Inu. Su cuerpo se transformó completamente con púas que sobresalían de su espalda, una cola grande con un extremo afilado que se calentaba y dos grandes espadas con forma de cuchilla en sus manos. ¿Y qué si los cazadores alterados están aquí para ayudarte? ¿Crees que eso haría una diferencia? Los cazadores alterados son más débiles que nosotros, son solo humanos. Gritó la codicia. Los alterados somos un grupo avanzado de humanos, una nueva era, somos más fuertes, vivimos más, nuestros cuerpos no sucumben a las enfermedades del resto de ustedes, y yo no soy un alterado cualquiera. Obtenga los últimos capítulos de la nueva novela en N5 Belbgen. C/5M. Gritando estas palabras, Greg se lanzó hacia adelante. Mientras lo hacía, el filo de su arma brillaba por la gran cantidad de calor que se estaba transfiriendo. Sin embargo, Inu se encontró con él de frente. Sacó su hacha, que brillaba con fuerza, y ambos chocaron. Ningún ataque hizo retroceder al otro, eran iguales en fuerza. ¿Qué? Greg quedó atónito, pero aún así blandió su otra espada dirigiéndose directamente hacia Inu, y en ese momento, Inu blandió su otra hacha, igualándola y golpeando la fuerza. Greg todavía no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo se lastimó el arma con sus ataques y cómo podría un simple humano igualar su fuerza? No tienes idea de lo que he pasado, dijo Inu. En este último año, los cazadores alterados han estado entrenando duro, formando una fuerza de élite. Tenían que ser diferentes a los demás y yo tengo algo que ellos no tienen. En primer lugar, Inu ahora podía extraer la fuerza de sus armas especiales hechas a partir de las bestias ancestrales. Su poder se transferiría a él, dándole más fuerza que antes. Todas las armas de nivel superior disponibles para los cazadores alterados de alta estrella tenían este rasgo y casi todas podían hacerlo. Aún así, esto podría permitir a Inu enfrentarse a otros alterados, pero no lo suficiente como para enfrentarse a un alterado del calibre de codicia.
La segunda razón por la que pudo hacer esto fue porque ahora sabía cómo usar ki y estaba reforzando su cuerpo, cambiando todas sus células y fortaleciéndolo. En un intento desesperado, usando su cola, Greed fue a golpearlo nuevamente. Reforzando sus brazos, Inu desvió las espadas y dominó a Greed por un momento, arrojó las hachas de su mano y agarró la cola con sus propias manos. La punta de la cola chisporroteaba pero la piel de Inu no se quemaba en absoluto. La segunda etapa de Ki, que hace referencia al exterior del cuerpo, me protegerá de cosas como esta. Inu gruñó mientras se aferraba. Y eso no fue lo único que aprendí. Greed se preguntaba cuál era el sonido que podía escuchar, y antes de darse cuenta, había dos hachas rojas atravesando el aire que lo cortaron y lo golpearon justo en ambos lados de la parte inferior del cuello. He entrenado más duro que nadie durante mi tiempo fuera, porque al igual que tú Kevin, ya no seré una carga para la banda de los aulladores. Gritó Inu. Las hachas no perforaron a Greed lo suficiente en el cuello como para causarle un gran daño, pero comenzaron a moverse, temblando levemente. Antes de eso, se expulsaron de su cuello y volaron hacia atrás en el aire, hasta que ambos regresaron a las manos de Inu. Todos ustedes se arrepentirán de haber hecho daño a los aulladores, ahora que he vuelto. Dijo Inu. Al observar todo, los ojos de Kevin brillaban de felicidad. Muy guay. Kevin estaba deslumbrado viendo a Inu trabajar. Inu siempre había sido su ideal durante mucho tiempo, ya que fue testigo de lo trabajador que era, aprendiendo por sí mismo las habilidades del Muay Thai y la lucha. Incluso le había enseñado algo de esto al propio Kevin, pero a veces parecía reacio a enseñarle completamente. A sus ojos, Inu era la persona más fuerte que conocía, y la persona a la que admiraba, la que había hecho todo lo posible para proteger el orfanato, y ahora, Inu había regresado después de estar lejos de Slough durante más de un año. No solo había regresado ligeramente diferente de antes, sino que era casi como si fuera una persona completamente nueva. La fuerza que había mostrado era inhumana y Kevin lo veía como un superhéroe que había venido a salvar el día. Con ambas hachas en la mano, Inu corrió hacia adelante nuevamente y lanzó una de las hachas hacia adelante. El borde del hacha se iluminó cuando sacó su poder. Greed estaba herido, le torció el cuello y la sangre goteaba, pero aún era totalmente capaz de luchar. Con el hacha acercándose a él, giró con ira su gran cuchilla y se estrelló contra ella. El hacha voló de regreso al aire en ese momento. Ahora Greed solo se concentraba en Inu que estaba frente a él y continuaba avanzando. Al ver esto, Inu no pudo evitar dejar escapar una sonrisa. No tienes idea de lo que puedo hacer. Dijo Inu en voz baja. Greed se acercó y lanzó ambas cuchillas en el aire hacia Inu, pero en medio de su movimiento sintió un gran dolor en la espalda. El hacha se había alojado profundamente en su interior. Eso hizo que Greed se estremeciera levemente. En ese momento, Inu se levantó de sus pies, saltando un par de metros en el aire, muy por encima de la altura del propio Greed. Bajando con el hacha en la mano, la blandió con ambas manos y la impulsó con ki. Greed fue a bloquear el golpe con su cola, pero el poder del hacha era fuerte. Cortó su cola y el ki empujó a Greed contra el suelo, destruyéndolo bajo sus pies y el concreto levantándose desde abajo. Inu rápidamente saltó hacia un lado y extendió su mano, tirando del hacha hacia él y luego arrojó ambas hacia Greed. Quien, una vez más volviéndose, intentó alejarlos a golpes. Lo había hecho, pero en el momento en que fueron desviados, volvieron a atacarlo. Había golpeado a otro, pero nuevamente lo apuñalaron en el costado con el hacha. Justo después de que Inu extendiera sus manos, como un imán, estas regresaron a él nuevamente. ¿De qué están hechas esas hachas? ¿Qué estás haciendo? Greed gritó molesta. Los múltiples golpes lo estaban afectando, principalmente porque no eran solo golpes regulares, sino que también se infundía ki, haciéndolos mucho más fuertes de lo que normalmente serían. ¿Crees que son estas hachas las que están haciendo esto? Te equivocas, esto soy todo mío bebé, este es mi poder. Inu dijo cargando hacia adelante. Luego volvió a lanzar una de las hachas hacia Greed, quien fue a bloquear el ataque. Sin embargo, no sintió ningún impacto en absoluto, nunca había golpeado. En cambio, el hacha había sido arrojada al suelo y no había pateado el mango del hacha que avanzaba. En el momento en que Greed levantó la cabeza, una gran rodilla se estrelló contra ambas cuchillas, haciéndolo caer y lanzado por el aire chocando contra un automóvil. Al ver rápidamente el momento de la pelea cambiar. Kevin también quería hacer algo. Transformó todo su cuerpo y se movió rápidamente, preparó ambas manos, las apuñaló en el costado de sus hombros y lo empujó al suelo. Lo sostendré, acabaré con él ahora. Gritó Kevin.
Inu estaba preocupado. Podría haber terminado esta pelea él mismo, pero ahora que Kevin, el joven, se estaba involucrando, necesitaba ser más rápido. Con las hachas en la mano, corrió hacia adelante y las arrojó nuevamente. Justo cuando Greed estaba listo para moverse, las hachas le atravesaron la muñeca y quedaron atrapadas en parte del auto. Greed entonces solo pudo ver a Inu lanzándose hacia él, y una rodilla que se hacía cada vez más grande. Kevin lo soltó, saltó y el golpe de rodilla lleno de ki golpeó directamente la cabeza de Greed, aplastando parte de su cráneo. El coche se dobló hacia adentro debido a la fuerza y se desplazó varios metros por el suelo. Al mismo tiempo, con ambas hachas regresadas a sus manos, Inu reunió toda su fuerza, aprovechando el impulso de sus pasos usando ki para moverse más rápido, el ki reforzado en sus músculos y el ki que cubría el arma, extrayendo el poder del arma en sí, arrojó ambas hachas directamente a la cabeza de Greed. La cantidad de veces que lancé estas hachas una y otra vez, usando todo mi ki, usando toda mi fuerza y poderes de telequinesis. Me llevó mucho tiempo aprender a hacerlo. En este momento, Inu estaba mirando sus manos, a pesar de que estaban vendadas, la sangre las empapaba, ya que su piel se había arrancado. El resultado de su entrenamiento en cada momento hasta ahora. Las hachas volaron en el aire y atravesaron la cabeza de Greed, ambas rompiendo el cráneo ya roto. La sangre goteó sobre el negro del vehículo, por el resto de su cuerpo, ya que su vida ya no existía. El impulso de los pasos de Inu se estaba desvaneciendo y pronto se sintió débil al ver que su rostro se acercaba al suelo. Momentos antes de caer, Kevin corrió y atrapó a Inu, evitando que se lastimara. ¿Qué pasa, Inu? ¿Estás enfermo? ¿Qué pasó? Ni siquiera vi que ese tipo te golpeara. Kevin preguntó presa del pánico, transformándose nuevamente en su yo humano. Simplemente, usé más poder del que pensaba en esa pelea. Me costó mucho derrotarlo, y estoy seguro de que si hubiera estado luchando contra él desde el principio, habría descubierto mis poderes. Descubra nuevos capítulos en No5, LB5. El elemento sorpresa funciona bien en una pelea, y que tú entrarás allí probablemente también fue una gran sorpresa para él. Pero me siento un poco mareado. Kevin agradeció saber que Inu acababa de agotarse. Sus nuevos poderes probablemente cobraron un precio mayor de lo que uno podría ver con solo sus ojos. Quería ayudar a los demás, pero creo que es importante que descansemos por ahora, dijo Kevin. Una vez más, Inu no pudo evitar soltar una pequeña risa. No tienes que preocuparte por ellos, podemos descansar. Puede que ahora mismo sea el héroe y el más fuerte de los aulladores, pero si me comparas con él, ese tipo es otra cosa. Estoy seguro será el más fuerte de los cazadores alterados.